A la noche siguiente tuve que anotar, fiel a su enunciado, todos los sueños de los que podía acordarme. El sentido de este obrar me resultaba oscuro. ¿Por qué todo esto? Perdona la conmoción que se eleva en mí. Tú quieres, por cierto, que así lo haga. ¿Qué cosas maravillosas me advienen? Sé demasiado como para no ver sobre qué puentes oscilantes estoy caminando. ¿Hacia dónde conduces tú? Perdona mi desbordada inquietud de saber. Mi pie duda si seguirte. ¿A qué nieblas y oscuridades conduce tu sendero? ¿Tengo que aprender también a perder el sentido? Si tú lo exiges, así ha de ser. Esta hora te pertenece. ¿Qué hay donde no hay sentido? Solo sinsentido o locura, así me parece. Hay también un suprasentido. ¿Es ese tu sentido, alma mía? Voy cojeando tras de ti sobre las muletas del entendimiento. Yo soy un hombre y tú avanzas como un dios. ¡Qué tortura! Debo volver a mí, a mis cosas más pequeñas. Yo veía pequeñas las cosas de mi alma, miserablemente pequeñas. Tú me fuerzas a verlas grandes, a hacerlas grandes. ¿Es esa tu intención? Yo sigo, pero me horroriza. Escucha mis dudas, de lo contrario no puedo seguir, pues tu sentido es un suprasentido y tus pasos son los pasos de un dios. Entiendo que tampoco he de pensar, tampoco el pensar ha de ser más. He de brindarme por entero a tu mano, pero ¿quién eres tú? No confío en ti, ni siquiera el confiar. ¿Es ese mi amor por ti, mi alegría en ti? ¿Acaso no confío en cualquier hombre valiente y no confío en ti, alma mía? Tu mano yace pesada sobre mí, sin embargo yo quiero. ¿Acaso no he intentado amar a hombres, confiar en ellos, y no he de hacerlo contigo? Olvida mi duda, sé que es feo dudar de ti. Tú sabes cuánto me cuesta poder librar al propio pesar del orgullo mendigo. Olvidé que también tú perteneces a mis amigos, y que tienes derecho a mi confianza en mi primer lugar. ¿Acaso no ha de pertenecerte lo que les doy a aquellos? Reconozco mi injusticia. Te menosprecié, según me parece. Dicha mía, fue inauténtico volver a encontrarte. Reconozco que también la risotada burlona en mí tenía razón. Tengo que aprender a amarte. ¿He de abandonar también la autocrítica? Me atemorizo. Entonces mi alma me habló y dijo: este miedo atestigua en contra de mí. Es cierto, atestigo en contra de ti. Él mata la sagrada confianza entre tú y yo. ¡Qué rigor del destino! Si os acercáis a vuestra alma, lo primero que perderéis será el sentido. Creéis que os hundís en lo carente de sentido, en lo eternamente desordenado. Tenéis razón. Nada os salva de lo desordenado y lo carente de sentido, pues esta es la otra mitad del mundo. Vuestro Dios es un niño, en la medida en que vosotros no seáis infantiles. ¿Es el niño orden sentido o desorden capricho? El desorden y la carencia de sentido son las madres del orden y el sentido. Orden y sentido son lo que ha devenido y no ha de devenir. Vosotros abrís el portal del alma para dejar ingresar las oscuras corrientes del caos en vuestro orden y vuestro sentido. Esposáis el caos a lo ordenado y engendráis el niño divino, el suprasentido, más allá del sentido y el contrasentido. ¿Tenéis miedo de abrir la puerta? También yo tenía miedo, pues habíamos olvidado que el Dios es terrible. Cristo enseñó, Dios es el amor, no obstante, habéis de saber que el amor también es terrible. Hablé a un alma amante y cuando me acerqué a ella me acometió el horror. Y apilé una muralla de dudas y no sospeché que con ello me quería proteger de mi terrible alma. Os horrorizáis ante la profundidad. Os ha de horrorizar, pues el camino de lo venidero conduce por allí. Tienes que pasar la prueba del miedo y de la duda y con ello comprender hasta las entrañas que tu miedo está justificado y tu duda es razonable.
¿Cómo serían sino una tentación verdadera y una superación verdadera? Cristo, por cierto, supera la tentación del diablo, mas no la tentación de Dios hacia lo bueno y lo razonable. Por lo tanto, Cristo sucumbe a la tentación. Esto tenéis que aprender aún, a no sucumbir a ninguna tentación, sino a hacer todo por libre voluntad. Entonces seréis libres y estaréis más allá del cristianismo. Tuve que reconocer que he de someterme a lo que temía, y más aún, que incluso tengo que amar aquello que me horrorizaba. Esto debemos aprenderlo de aquella santa que cuando tuvo repugnancia de los enfermos de peste, bebió el pus de los bubones purulentos y se dio cuenta que éste olía a rosas. Los actos de la santa no fueron en vano. En todo lo que hace a tu redención y a la obtención de la gracia, dependes de tu alma. De ahí que ningún sacrificio pueda resultarte demasiado difícil. Si tus virtudes te impiden la redención, deséchalos, pues para ti se han vuelto el mal. El esclavo de la virtud encuentra su camino tan poco como el esclavo del vicio. Si te crees amo de tu alma, entonces vuélvete tu servidor. Si eras su servidor, entonces toma el dominio sobre ella, pues entonces ella necesita el dominio. Que estos sean tus primeros pasos. A partir de ese momento, durante las siguientes 6 noches, el espíritu de la profundidad cayó en mí, pues yo oscilaba entre el miedo, la obstinación y la repugnancia, y estaba completamente preso de mi pasión. No podía y no quería escuchar a la profundidad. Mas en la 7ª noche el espíritu de la profundidad me habló. Mira en tu profundidad, reza a tu profundidad, despierta a los muertos. Pero yo me encontraba indefenso y no sabía qué podría hacer. Miré en mí mismo, y lo único que encontré en mí fue el recuerdo de sueños anteriores que había anotado sin saber para qué podía ser bueno eso. Quise desechar todo y volver a la luz del día, mas el espíritu me retuvo y me forzó a volver a mí mismo. 6ª noche. Mi alma me conduce al desierto de mi propio sí mismo. No pensaba que mi sí mismo era un desierto, un árido, caluroso desierto, polvoriento y sin bebida. El viaje conduce hacia la esperanza a través de la arena ardiente, a vado lento, sin meta visible. Cuán horripilante es este páramo. Me parece que este camino lleva tan lejos de los hombres. Yo ando mi camino paso a paso y no sé cuánto va a durar mi viaje. ¿Por qué mi sí mismo es un desierto? ¿He vivido demasiado fuera de mí, en los hombres y en las cosas? ¿Por qué rehuí de mí mismo? ¿No me apreciaba? Sin embargo, he evitado el lugar de mi alma. Fui mis pensamientos, después de haber dejado de ser las cosas y los otros hombres. No obstante, yo no era mi sí mismo, confrontado a mis pensamientos. También he de ascender por sobre mis pensamientos hacia mi propio sí mismo. Hacia allí va mi viaje y por eso conduce lejos de los hombres y de las cosas, hacia la soledad. ¿Es la soledad estar consigo mismo? Solo hay soledad cuando el sí mismo es un desierto. ¿He de hacer del desierto un jardín? ¿He de poblar una tierra desolada? ¿He de abrir el airoso jardín mágico del desierto? ¿Qué me conduce al desierto y qué he de hacer allí? ¿Hay una ilusión engañosa que ya no puedo confiar a mi pensar? Verdadera solo es la vida, y solo la vida me conduce al desierto. Ciertamente no mi pensar que quisiera volver a los pensamientos, a los hombres, a las cosas, pues está inquietamente extraño en el desierto. Alma mía, ¿qué he de hacer aquí? Mas mi alma me habló y dijo, espera. Escucho la sórdida palabra. Al desierto corresponde el tormento. Debido a que le di a mi alma todo lo que podía darle,
llegué al lugar del alma y encontré que este lugar era un desierto ardiente, desolado y estéril. Ninguna cultura del espíritu es suficiente para hacer de tu alma un jardín. Yo había cuidado mi espíritu, el espíritu de este tiempo en mí, mas no aquel espíritu de la profundidad que se vuelve hacia las cosas del alma, hacia el mundo del alma. El alma tiene su propio mundo peculiar. Allí ingresa solo el sí mismo, o el hombre que se ha vuelto por completo su sí mismo, el que por lo tanto no está ni en las cosas, ni en los hombres, ni en sus pensamientos. Por el apartamiento de mi deseo de las cosas y los hombres, he apartado mi sí mismo de las cosas y los hombres, pero precisamente por eso me convertí en una presa segura de mis pensamientos. En efecto, me convertí por entero en mis pensamientos. También tuve que separarme de mis pensamientos por el hecho de que aparté mi deseo de ellos, e inmediatamente noté que mi sí mismo se convertía en un desierto, donde únicamente ardía el sol del deseo no satisfecho. Estaba abrumado por la infinita esterilidad de este desierto. Por más que allí hubiese podido prosperar algo, faltaba, por cierto, la fuerza creadora del deseo. Dondequiera que esté la fuerza creadora del deseo, allí brota del suelo la simiente que le es propia. Mas no olvides esperar. ¿Acaso no viste, cuando tu fuerza creadora se volvió al mundo, cómo las cosas muertas se movían debajo y a través de ella? Cómo ellas crecían y prosperaban y cómo tus pensamientos fluían en ríos caudalosos? Pues cuando tu fuerza creadora se vuelva hacia el lugar del alma, verás cómo tu alma se pone verde y cómo su campo produce un fruto maravilloso. Ninguno podrá ahorrarse la espera, y la mayoría no podrá soportar este tormento, sino que volverá a lanzarse con codicia sobre las cosas, los hombres y los pensamientos, convirtiéndose a partir de ahí en su esclavo. Pues entonces habrá quedado claramente demostrado que este hombre es incapaz de persistir más allá de las cosas, los hombres y los pensamientos, y por eso ellos se vuelven sus amos y él se vuelve su bufón, pues no puede ser sin ellos, no hasta tanto su alma no se haya convertido en un campo fecundo. También aquel cuya alma es un jardín necesita las cosas, los hombres y los pensamientos, pero él es su amigo y no su esclavo y bufón. Todo lo futuro estaba ya en la imagen. Para encontrar su alma, los antiguos iban al desierto. Eso es una imagen. Los antiguos vivían sus símbolos, pues el mundo aún no se les había vuelto real. Por eso iban a la soledad del desierto, para enseñarnos que el lugar del alma es el desierto solitario. Allí encontraban la plenitud de las visiones, los frutos del desierto, las flores del alma maravillosamente extrañas. Reflexionad esforzadamente sobre las imágenes que nos han legado los antiguos. Ellas indican el camino de lo venidero. Mira hacia atrás, hacia el colapso de los imperios, hacia el crecimiento y la muerte, hacia los desiertos y los monasterios. Ellos son las imágenes de lo venidero. Todo ha sido presagiado, mas ¿quién sabe interpretarlo? Si dices que el lugar del alma no existe, entonces no existe. Sin embargo, si dices que existe, entonces existe. Nota lo que los antiguos dijeron en la imagen. La palabra es acto de creación. Los antiguos dijeron, al principio fue la palabra. Contempla esto y reflexiona sobre ello. Las palabras que oscilan entre el sinsentido y el suprasentido son las más antiguas y verdaderas. Tras una dura lucha, me he acercado a ti en una parte del camino. Qué dura fue esta lucha. He caído en una maleza de dudas, confusión y risa burlona. Reconozco que tengo que estar solo con mi alma. Llego a ti con las manos vacías, alma mía. ¿Qué quieres oír? Mas el alma me habló y me dijo, cuando vas a lo de un amigo, ¿vas para quitar?
Sé por cierto que no debería ser así, pero me parece que estoy pobre y vacío. Quisiera sentarme en tu cercanía y por lo menos sentir el aliento de tu presencia que me da vida. Mi camino es arena ardiente, calle arenosa y polvorienta a lo largo de todos los días. Mi paciencia es por momentos débil y una vez me desesperé, como tú sabes. Entonces el alma respondió y dijo: me hablas como si fuera un niño que se queja con su madre. Yo no soy tu madre, no quiero quejarme, pero déjame decirte que mi calle es larga y está llena de polvo. Para mí eres como un árbol frondoso en el desierto. Quisiera disfrutar tu sombra, mas el alma respondió: eres adicto al disfrute. ¿Dónde está tu paciencia? Tu tiempo aún no concluyó. ¿Has olvidado por qué fuiste al desierto? Mi fe es débil, mi rostro está ciego por todo el destellante brillo del sol desértico. El calor pesa sobre mí como plomo, la sed me atormenta y no me atrevo a pensar cuán infinitamente largo es mi camino y ante todo no veo nada delante de mí. Mas el alma respondió: hablas como si aún no hubieras aprendido nada. ¿No puedes esperar? ¿Ha de caerte todo maduro y acabado en el regazo? Estás lleno, en efecto, rebosas de intenciones y codicias. ¿No sabes aún que el camino hacia la verdad solo está abierto para el que carece de intenciones? Sé que todo lo que dices, alma mía, también es mi pensamiento, pero apenas vivo según ello. El alma dijo: dime, ¿cómo crees entonces que tus pensamientos habrían de ayudarte? Siempre quiero invocar el hecho de que soy un hombre, solo un hombre que es débil y que por momentos no hace lo mejor que puede. Mas el alma habló: ¿piensas así del ser hombre? Eres dura, alma mía, no obstante tienes razón. Qué poco habilidosos somos, pues, en el vivir. Deberíamos crecer como un árbol que tampoco sabe de su ley. Sin embargo, nos atamos a intenciones sin tener en cuenta el hecho de que la intención es limitación e incluso exclusión de la vida. Creemos poder aclarar una oscuridad con una intención y con ello pasamos por alto la luz. ¿Cómo podemos atrevernos a querer saber por anticipado de dónde vendrá la luz? Una sola queja déjame presentarte. Padezco la risotada burlona, mi propia risa burlona. Mas mi alma me habló: ¿te menosprecias? Creo que no. El alma respondió: entonces escucha. ¿Me menosprecias a mí? ¿No sabes aún que no estás escribiendo un libro para alimentar tu vanidad, sino que estás hablando conmigo? ¿Cómo puedes padecer la risotada burlona si estás hablando conmigo con las palabras que yo te doy? ¿Sabes, pues, quién soy yo? ¿Acaso me has abarcado, delimitado y me has convertido en una fórmula muerta? ¿Has metido la profundidad de mi abismo y explorado todos los caminos a los que te conduciré aún? A ti no puede atacarte una risotada burlona si no eres vanidoso hasta la médula. Tu verdad es dura. Quiero deponer mi vanidad ante ti, pues ella me encandila. Mira, por eso también creí que mis manos estaban vacías, cuando hoy vine a ti. No pensé que eras tú la que llena las manos vacías. Solo si estas quieren extenderse, pero ellas no quieren. No sabía que yo soy tu cuenco, vacío sin ti, más desbordante contigo. Esta fue la 20ª noche en el desierto. Este es el tiempo que necesitó mi alma hasta que despertó de una existencia de sombra a la propia vida, hasta que pudo presentarse ante mí como una esencia autónoma y separada de mí, y recibí duras palabras de ella, pero sanadoras. Yo necesitaba la disciplina, pues no podía superar la risa burlona en mí. El espíritu de este tiempo, como los espíritus de los tiempos de todas las épocas, se cree sumamente astuto. Mas la sabiduría es cándida, no sólo simple. Por eso el astuto se burla de la sabiduría, pues la burla es su arma. Emplea el arma aguda y envenenada porque está afectado por la cándida sabiduría. Si no lo afectara, no necesitaría el arma.
Recién en el desierto nos percatamos de nuestra espantosa candidez. Sin embargo, rehuimos admitirla, por eso nos reímos en forma burlona. Mas la burla no alcanza lo cándido, la burla cae sobre el burlador. Y en el desierto, donde nadie escucha ni responde, la burla se asfixia en la propia risa lisonjera. Cuanto más astuto eres, más loca es tu candidez. Los completamente astutos son completamente locos en su candidez. No nos podemos salvar de la astucia del espíritu de este tiempo por el hecho de acrecentar nuestra astucia, sino por el hecho de aceptar lo que más contraría nuestra astucia, a saber, la candidez. Sin embargo, tampoco queremos volvernos tontos artificiales por caer en la candidez, sino que seremos tonto astutos. Esto conduce al suprasentido. La astucia se apareja con la intención. La candidez no conoce intenciones. La astucia conquista el mundo, mas la candidez conquista el alma. Por tanto, pronunciad el voto de pobreza del espíritu para que os volváis partícipes del alma. En contra de ello se alzó la risa burlona de mi astucia. Muchos se reirán de mi necedad. Sin embargo, nadie reirá más de lo que yo mismo reí. Así superé la risa burlona. Mas cuando la había superado, estuve cerca de mi alma y ella pudo hablarme, y pronto hube de ver que el desierto enverdecía. A la noche siguiente el aire estaba lleno de muchas voces. Una voz fuerte gritó: «Me caigo». Otras gritaron confundidas y exaltadas entre medio: «¿Hacia dónde? ¿Qué quieres?» ¿He de confiarme a esta confusión? Me estremezco. Es una profundidad horrorosa. ¿Quieres que me abandone al azar de mi sí mismo, a la locura de la propia oscuridad? ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Tú te caes, yo quiero caer contigo, quien quiera que seas. En ese momento el espíritu de la profundidad abrió mis ojos y divisé las cosas interiores. El mundo de mi alma, la multiforme y transformable imagen. Veo paredes de rocas grises, a lo largo de las cuales me hundo en una gran profundidad. Me encuentro frente a una cueva oscura, con una suciedad negra hasta los tobillos. Sombras flotan alrededor mío. El miedo me atrapa, pero sé que tengo que entrar. Me deslizo a través de grietas angostas en la roca y llego a una cueva interna, cuyo suelo está cubierto de agua negra. Más allá, sin embargo, diviso una piedra roja brillante, a la cual tengo que llegar. Vadeo a través del agua lodosa. La cueva está llena de bullicio tremendo, de voces que gritan. Tomo la piedra. Está cubriendo una abertura oscura en la roca. Sostengo la piedra en la mano, mirando interrogante a mi alrededor. No quiero obedecer a las voces, ellas me mantienen alejado. Sin embargo, quiero saber. Algo aquí ha de convertirse en palabra. Apoyo mi oreja en la abertura. Oigo el bramido de corrientes subterráneas. Veo una cabeza humana ensangrentada sobre la corriente oscura. Un herido, un despedazado flota allí. Contemplo esta imagen con estremecimiento durante largo tiempo. Veo pasar un gran escarabajo negro en la corriente oscura. En el fondo más profundo de la corriente brilla un sol rojizo, irradiando el agua oscura. Entonces veo y me atrapa un horror. Un anillado de serpientes en las oscuras paredes de roca buscando la profundidad, donde el sol brilla opacamente. 1000 serpientes se enroscan, cubren el sol. La noche profunda irrumpe. Un flujo rojo de sangre, sangre espesa y roja, emana brotando durante largo tiempo para luego endurecerse. Estoy cautivado por el espanto. ¿Qué vi? Sana las heridas que la duda me inflige, alma mía. También eso tiene que superarse, para que yo reconozca tu suprasentido. Cuán lejos está todo y cuán regresado estoy. Mi espíritu es un espíritu de tormento. Él desgarra mi observar interno. Quiere despedazar y arrancar todo. Aún soy víctima de mi pensar. ¿Cuándo podré ordenarle a mi pensar mantener silencio? Que mis pensamientos, perros obstinados, se arrastren a mis pies. ¿Cómo puedo alguna vez esperar percibir más fuerte tu voz, ver más claramente tus visiones?
cuando todos mis pensamientos aúllan alrededor de mí? Estoy desconcertado, pero quiero estar desconcertado, pues te he jurado, alma mía, que confiaría en ti, aun cuando tú me condujeras por la locura. ¿Cómo he de volverme partícipe de tu sol, si no tomo la adormecedora bebida amarga y la vacío hasta el fondo? Ayúdame a no asfixiarme en mi propio saber. La plenitud de mi saber amenaza con abalanzarse sobre mí. Mi saber tiene un ejercicio de 1000 oradores con voces como leones. El aire tiembla cuando ellos hablan, y yo soy su víctima indefensa. Mantén lejos de mí al inteligente explicar, a la ciencia, aquel carcelero malvado que ata las almas y las encierra en celdas vacías de luz. Pero, ante todo, protégeme de la serpiente del juicio, que es una serpiente sana solo en la superficie. En tu profundidad, sin embargo, es un veneno infernal y un perecer tormentoso. Quiero ascender como alguien puro en tu profundidad, vestido de blanco, y no llegar precipitadamente como un ladrón, arrebatarme y escapar sin aliento. Déjame permanecer en el desconcierto divino, a fin de estar preparado para ver tus milagros. Déjame apoyar mi cabeza sobre una piedra frente a tu puerta, a fin de estar preparado para recibir tu luz. Cuando el desierto comienza a volverse fecundo, trae vegetación extraña. Te tomarás por loco y en cierto sentido también estarás loco. En la medida en que el cristianismo de este tiempo prescinde de la locura, prescinde también de la vida divina. Notad lo que nos enseñaron los antiguos en la imagen. La locura es divina. No obstante, debido a que los antiguos vivieron esta imagen en las cosas, para nosotros se convirtió en una ilusión engañosa, pues nos convertimos en maestros de la realidad del mundo. Es indubitable. Si ingresas en el mundo del alma, entonces estás como loco, y un médico te tomaría por enfermo. Esto que digo aquí puede valer como enfermizo. Sin embargo, nadie puede tomarlo por más enfermo que yo mismo. Así he superado la locura. Si no sabéis lo que es la locura divina, suspended el juicio y esperad los frutos. No obstante, sabed que hay una locura divina, que no es otra cosa que el dominio del espíritu de este tiempo por el espíritu de la profundidad. Hablad luego de locura enferma, cuando el espíritu de la profundidad ya no pueda ceder, y fuerce al hombre a hablar en lenguas, en vez de hacerlo en lengua humana, y le haga creer que él mismo es el espíritu de la profundidad. Pero hablad también de locura enferma cuando el espíritu de este tiempo no deje a un hombre y lo fuerce a ver siempre únicamente la superficie, a negar el espíritu de la profundidad y a tomarse a sí mismo por el espíritu de este tiempo. El espíritu de este tiempo es no divino. El espíritu de la profundidad es no divino. La balanza es divina. Por estar atrapado en el espíritu de este tiempo, tuvo que acaecerme lo que precisamente me acaeció esta noche, a saber que el espíritu de la profundidad irrumpió con poder y arrasó con una ola potente al espíritu de este tiempo. El espíritu de la profundidad, sin embargo, había ganado este poder por el hecho de que yo había hablado con mi alma durante 25 noches en el desierto y le había dado todo mi amor y toda mi sumisión. Durante los 25 días, sin embargo, le di todo mi amor y toda mi sumisión a las cosas, los hombres y los pensamientos de este tiempo. Solo por la noche iba al desierto. En ello podéis diferenciar la locura enferma de la locura divina. A quien hace lo uno y deja lo otro, podéis denominarlo enfermo, pues su balanza está inclinada. No obstante, ¿quién podría resistirse al miedo cuando le llegan la embriaguez y la locura divinas? El amor, el alma y Dios son bellos y terribles. Los antiguos sacaron algo de la belleza de Dios y lo trajeron a este mundo, y entonces este mundo se volvió tan bello que al espíritu de este tiempo le pareció que era la realización del mismo y que era mejor que el regazo de la divinidad. Lo terrible y lo sórdido del mundo yacían bajo la cobija y en la profundidad de nuestros corazones. Si el espíritu de la profundidad os toca,
Sentiréis la crueldad y gritaréis por el tormento. El espíritu de la profundidad queda preñado con hierro, fuego y crimen. Con derecho tenéis miedo del espíritu de la profundidad, pues él está lleno de horror. Podéis ver en estos días aquello que cobijaba al espíritu de la profundidad. No lo creéis, sin embargo, lo hubierais sabido si hubierais consultado vuestro miedo. Desde la luz roja del cristal resplandecía sangre sobre mí, y cuando lo levanté para descubrir su misterio, ahí yacía lo espantoso, descubierto ante mí, en la profundidad de lo venidero yacía el crimen. El héroe rubio yacía abatido. El escarabajo negro es la muerte que es necesaria para la renovación. Por eso se encendió después de ella un sol nuevo, el sol de la profundidad, el sol lleno de enigmas, un sol de la noche. Y así como el sol ascendiente de la primavera vivifica la tierra muerta, así también vivificó el sol de la profundidad a lo muerto y surgió la lucha espantosa entre la luz y la oscuridad. Entonces estalló la fuente de sangre poderosa y largamente inagotable. Esto era lo venidero, que ahora estáis experimentando en vuestro cuerpo, y aún es más que eso. Tuve esta visión en la noche del 12 de diciembre de 1913. La profundidad y la superficie deben mezclarse para que nazca una vida nueva. Sin embargo, la vida nueva no surge fuera de nosotros sino en nosotros. Lo que está acaeciendo en estos días fuera de nosotros es la imagen que los pueblos viven en la cosa, para legar esta imagen a los tiempos lejanos de forma inolvidable, para que éstos aprendan de ahí en vistas a su propio camino, tal como nosotros aprendimos de las imágenes que los antiguos vivieron antes que nosotros en la cosa. La vida no proviene de las cosas, sino de nosotros. Todo lo que acaece afuera ya ha sido. Por eso, quien contempla el acaecer desde afuera, ve siempre solo lo que ya ha sido y que siempre es lo mismo. Pero quien mira desde el interior sabe que todo es nuevo. Las cosas que acaecen son siempre las mismas. No obstante, la profundidad creadora del hombre no es siempre la misma. Las cosas no significan nada, ellas solo significan en nosotros. Nosotros creamos el significado de las cosas. El significado es y fue siempre artificial. Nosotros lo creamos. Por eso buscamos en nosotros mismos el significado de las cosas, para que el camino de lo venidero se nos pueda manifestar y nuestra vida pueda continuar fluyendo. Lo que vosotros necesitáis viene de vosotros mismos, a saber, el significado de las cosas. El significado de las cosas no es el sentido que les es peculiar. Este sentido se encuentra en los libros de erudición. Las cosas no tienen un sentido. El significado de las cosas es la posibilidad de la vida en este mundo creada por vosotros. Es el dominio de este mundo y la afirmación de vuestra alma en este mundo. Este significado de las cosas es el suprasentido, que no está en la cosa y tampoco en el alma, sino que es el Dios que se encuentra entre las cosas y el alma, el mediador de la vida, el camino, el puente y el paso hacia el otro lado. Yo no hubiera podido ver lo venidero si no hubiera podido verlo en mí mismo. Por lo tanto, soy partícipe de aquel crimen. En mí irradia también el sol de la profundidad. Una vez que el crimen se ha consumado, en mí están también las 1000 serpientes que querían devorar el sol. Yo mismo soy asesino y asesinado, victimario y víctima. De mí mismo brota la fuente de sangre. Todos vosotros participáis del asesinato. En vosotros estará lo renacido, y saldrá el sol de la profundidad, y 1000 serpientes se desarrollarán desde vuestra materia muerta y caerán sobre el sol para asfixiarlo. Vuestra sangre correrá hacia allí. Esto es lo que los pueblos presentan en los días actuales en actos inolvidables, los cuales son inscriptos con sangre en libros inolvidables para la memoria eterna. Mas, cuando os pregunto, ¿atacan los hombres a sus hermanos a fuerza de armas y con actos sangrientos?
Hacen algo así cuando no saben que sus hermanos son ellos mismos. Ellos mismos son victimarios, sin embargo, se prestan recíprocamente al servicio sacrificial. Tienen que sacrificarse todos, pues aún no ha llegado el tiempo donde el hombre se clava el cuchillo sangriento a sí mismo, para sacrificar a aquel que está matando al matar a su hermano. ¿A quién, sin embargo, matan los hombres? Matan a los nobles, los valientes, los héroes. Apuntan a ellos y no saben que con ellos están refiriéndose a sí mismos. Deberían sacrificar al héroe en sí mismos, y al no saberlo matan a sus valientes hermanos. El tiempo aún no está maduro, no obstante, ha de madurar a través de este sacrificio sangriento. Mientras sea posible asesinar al hermano en lugar de a sí mismo, el tiempo no estará maduro. Tienen que acaecer cosas terribles hasta que los hombres se vuelvan maduros. De otra manera el hombre no madura. Por eso, todo lo que acaece en estos días también tiene que ser así para que pueda venir la renovación. Pues la fuente de sangre que le sigue al velamiento del sol es también la fuente de la nueva vida. Tal como los destinos de los pueblos os lo presentan en la cosa, así acaecerá en vuestros corazones. Cuando el héroe en vosotros está muerto, sale para vosotros el sol de la profundidad, brillando desde lejos y desde un lugar inaudito. Sin embargo, enseguida cobrará vida en vosotros todo lo que hasta entonces parecía estar muerto, y se transformará en serpientes venenosas que querrán cubrir el sol, y caeréis en la noche y en la confusión. Vuestra sangre correrá desde las múltiples heridas de esta lucha espantosa. Vuestro espanto y vuestra desesperación serán grandes, no obstante. De este tormento nace la vida nueva. El nacimiento es sangre y tormento. Vuestra oscuridad, que no sospechabais porque estaba muerta, cobrará vida y sentiréis la aglomeración del completo mal y lo adverso de la vida que ahora aún yace enterrado en la materia de vuestro cuerpo. Pero las serpientes son pensamientos y sentimientos malos e inauditos. ¿Pensabais que conocíais aquel abismo? ¡Ay, vosotros astutos! Otra cosa distinta es experimentarlo. Todo llegará a vosotros. Pensad en todas las atrocidades y crueldades diabólicas que los hombres han infligido desde siempre a sus hermanos. Eso ha de llegar a vosotros en vuestro corazón. Padecedlo en vosotros mismos por vuestra propia mano, y sabed que es vuestra propia mano malvada y diabólica la que os causa el dolor, no vuestro hermano que se bate con sus propios diablos. Quiero que veáis lo que significa el héroe asesinado. Aquellos hombres anónimos que en nuestros días asesinan príncipes son profetas ciegos que presentan en la cosa lo que sólo rige para el alma. A través del asesinato del príncipe se nos enseña que el príncipe en nosotros, el héroe, está amenazado. No nos ocuparemos de establecer si esto ha de ser visto como un signo bueno o malo. Lo que hoy es malo es en 100 años bueno y en 200 años otra vez malo. Sin embargo, tenemos que reconocer lo que está acaeciendo. Hay seres anónimos en vosotros que amenazan a vuestro príncipe, el soberano hereditario. Nuestro soberano, sin embargo, es el espíritu de este tiempo que domina y conduce todo en nosotros. Es el espíritu general, en el cual hoy pensamos y obramos. Tiene un poder tremendo, pues le ha traído a este mundo bienes inconmensurables y ha amarrado a los hombres con placeres increíbles. Está ornamentado con las virtudes heroicas más bellas, y quiere impulsar a la humanidad hacia la altura del sol resplandeciente en un ascenso interminable. El héroe quiere desplegar todo lo que puede. Sin embargo, el espíritu anónimo de la profundidad conduce hacia todo lo que el hombre no puede. El no poder impide un ascenso más lejano. La altura mayor requiere una virtud mayor. Nosotros no la poseemos. Recién tenemos que crearla por el hecho de aprender a vivir con nuestra impotencia. A él tenemos que darle vida, pues ¿de qué otra manera ha de desarrollarse alguna vez hacia el poder? No podemos matar nuestra impotencia y alzarnos por encima de eso. Sin embargo, eso es lo que precisamente queríamos.
La impotencia nos superará y exigirá su participación en la vida. Nos perderemos en nuestro poder y según el sentido del espíritu de este tiempo. Creeremos que es una pérdida, mas no es una pérdida sino una ganancia, aunque no en bienes externos sino en aptitud interna. Quien aprende a vivir con su impotencia ha aprendido mucho. Esto nos conducirá a la apreciación de las cosas más pequeñas y a la limitación sabia que la mayor altura exige. Cuando todo lo heroico está extinguido, volvemos a caer en la miseria de lo humano y en cosas peores aún. Nuestros fundamentos más profundos se agitarán, pues nuestra mayor tensión, la que concernía a lo exterior nuestro, los removerá. Caeremos en el pozo fangoso de nuestro inframundo, en los escombros de todos los siglos en nosotros. Lo heroico en ti es que estás dominado por el pensamiento de que esto o aquello es lo bueno, de que tal o cual logro es indispensable, de que tal o cual cosa es desechable, de que tal o cual meta tiene que ser alcanzada con un trabajo dirigido en esa dirección, de que tal o cual placer tiene que ser inexorablemente oprimido bajo cualquier circunstancia. Así pecas contra la impotencia, mas el no poder es. Nadie debe negarlo, criticarlo o acallarlo.